Bueno, un estudio publicado en la revista Science revela que especies diurnas de todo el planeta han alterado sus horarios para evitar a los seres humanos. Los leones, los tigres y los osos se están haciendo nocturnos, parece, para que la gente no los moleste. Ana Benítez López es licenciada en Ciencias Ambientales con una maestría en Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Estará en Holanda, Ana, ahora vamos a hablar con ella. Es una ecologista con amplios intereses en modelos de distribución de especies, la relación que tienen las especies con el hábitat, así que nos viene muy bien para poder establecer una conversación sobre esto. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes desde aquí, desde los Países Bajos, y buen día para vosotros. Bueno, ¿en qué muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Bien, muy bien. ¿En qué ciudad estás? Estoy en Nijmegen, es una pequeña ciudad justo en la frontera con Alemania, aquí en los Países Bajos. Y es donde está la universidad donde trabajo, la Universidad Radboud. ¿Desde ahí nos mandaste para Instagram el avance de esta semana? Efectivamente, estaba en la universidad y hice un pequeño vídeo para comunicar a los oyentes que hoy estaríamos hablando de bueno, cómo la actividad de los mamíferos se está volviendo cada vez más nocturna. ¿Qué comentarios podrías hacernos sobre esto? Principalmente indicar que el estudio principal fue realizado por Caitlin Gaynor de la Universidad Berkeley en California. Ellos realizaron como un metaanálisis, como una síntesis de todos los estudios que hay en la literatura científica sobre este tipo de comportamiento, de cómo muchos mamíferos están muriendo cada vez más nocturnos. Y entonces a mí la revista Science me pidió que hiciera como un comentario, una perspectiva sobre este tema, y aparte que hablara de otras posibles respuestas comportamentales que tienen los mamíferos respecto a la perturbación humana. Y bueno, lo que se puede ver de este trabajo y lo que ha sido el resultado más importante es que en general parece que sí, que esta es una respuesta como universal, porque ha sido estudiada en muchas diferentes especies, diferentes localizaciones del planeta, y se ve que sí, que aproximadamente el 83% de los casos los mamíferos se vuelven cada vez más nocturnos. ¿Qué porcentaje más alto? Sí, ahora sabemos, el estudio dice por qué lo hacen o para qué lo hace, que sería para evitar las actividades de los seres humanos en sus hábitats. Ahora mi pregunta es, ¿qué impacto tiene eso? Digo, ¿es bueno para el oso que esté despierto ahora durante la noche y no durante el día? ¿Cómo impacta en su vida? Bueno, el tema es que muchas de estas especies están adaptadas a realizar sus actividades durante el día, a encontrar alimento, a aparearse, a buscar zonas de descanso, y cuando esto se tiene que realizar durante la noche, efectivamente, pues no tienen las mismas adaptaciones para poder realizarlo. Es decir, esto puede tener consecuencias para el fitness de las especies también a la hora de por ejemplo, alimentarse y todo esto. Entonces, lo que se puede ver muchas veces son efectos que se llaman cascada, ¿no? De que hay algunas especies que no realizan sus funciones, por ejemplo, en el caso de depredadores apicales, que se llaman, que no controlan las poblaciones de herbívoros, y que al no ocurrir esto, estos herbívoros pueden incrementar su abundancia y entonces tener una presión mucho mayor sobre la vegetación. O sea, puede haber toda una serie de efectos en la comunidad de un determinado lugar. ¿El creciente auge del turismo tiene que ver con este cambio de hábitos? Es cierto que cada vez somos más gente, más seres humanos en el planeta, y que cada vez hay menos zonas, como digamos, libres de la presencia humana. Aproximadamente un 75% de la superficie del planeta está bajo influencia humana. Y efectivamente en los últimos años ha habido como un incremento del turismo, y no solo del turismo de ciudad, sino también del turismo de naturaleza, de mucha gente que cada vez más va más a zonas naturales para hacer senderismo o para hacer escalada o otro tipo de actividades. Y el problema es efectivamente que nosotros, o sea, los animales nos perciben como depredadores. Entonces lo que intentan es evitarnos, y al haber cada vez más presencia humana, esto significa que, esta es una de las respuestas que estamos viendo, que se están moviendo cada vez más nocturnos, sobre todo en zonas donde ya hay poco espacio libre
para poder evitarlos, porque antiguamente o tradicionalmente se ha estudiado mucho lo que es el evitar de manera espacial algunas zonas, alguna infraestructura humanas, pero cuando ya hay pocas zonas realmente naturales, la respuesta que queda es variar la actividad del día a la noche, digamos. Ana, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuando me entero de este artículo, lo primero que pensaba es, nosotros vamos a la escuela y lo primero que aprendemos a decir, cuando suponete nos enseñan otro idioma como el inglés, son los nombres de los animales de la granja, los de la selva. Nos vinculamos con eso, nos hacen dibujarlos, los coloreamos, jugamos, porque nuestros juguetes son los animales, jugamos con ellos. Y ahora pienso y digo, qué pocos que quedan en el mundo de algunas especies, y encima ni siquiera nos quieren ver, no nos pueden ver ni a la cara. Ni siquiera nos... ¿Cómo estamos haciendo las cosas, no? Bueno, hay gente como vosotros, como ustedes, que sí que tiene más conciencia un poco, ¿no?, de lo que es la naturaleza y efectivamente, pues sí, jugar con los animales, sobre todo los típicos mamíferos que todo el mundo encuentra encantadores, aunque hay muchísimas otras especies en el planeta. Pero claro, volvemos a lo que he comentado antes, que muchas veces, o sea, el problema es simplemente eso, que cada vez hay más seres humanos en el planeta y cada vez hay muchísimas más zonas ocupadas por diferentes actividades. E incluso, como he comentado, las actividades recreativas de naturaleza pueden resultar un problema. Entonces, en algunos casos se está empezando a poner o se está empezando a establecer ciertas medidas, como restringir un poco ciertas actividades en ciertos periodos del año o incluso en algunas horas del día, para intentar evitar ese conflicto entre ciertas especies y el senderista que va por un camino, por ejemplo. Como el cuidado de un verdadero patrimonio, como suele hacerse en Machu Picchu, que hay una época determinada y que hay una cantidad de personas que pueden visitarlo. Durante mucho tiempo se pensó en los zoológicos como un vínculo para conocer más de los animales, especialmente en las ciudades. Sí. Hoy, por ejemplo, en Buenos Aires hay una gran polémica por el tema de los zoológicos. Hay un montón de animales en el zoológico de Buenos Aires que hay que trasladar porque se ha decidido cerrarlo. ¿Cuál crees que es el mejor vínculo actual para que las generaciones que vienen aprendan de los animales, estén cerca del entorno, puedan comprender justamente la naturaleza? Sí, bueno, esto ya se sale un poquito de mi investigación, en mi opinión personal, pero yo estoy de acuerdo en que quizá los zoológicos, bueno, tuvieron su labor en su momento, pero no creo que sea la mejor manera de mantener a unos animales y de conocerlos. Y yo creo que todo pasa por, bueno, efectivamente, por educación en la escuela, ver documentales y, bueno, y también hay que ir a la naturaleza, hay que ir al campo. Lo que pasa es que hay que hacerlo de manera responsable y sabiendo que según qué actividades se realicen pueden tener un impacto sobre precisamente esas especies que queremos ver. Y en el caso del turismo como Machu Picchu, otras zonas, cuando se vuelve demasiado masivo puede ser contraproducente, puede dejar de ser dinero porque los mismos turistas que van a visitar ciertas zonas pueden acabar destrozando ese patrimonio natural. ¿Saben si han tenido ya algún tipo de impacto el estudio en términos de políticas, en términos de cambiar algunas acciones? Porque digo, más allá de la información que se genera o la alarma que buscan crear estos tipos de estudios, también la idea es que generen algún tipo de consecuencia en el cambio de normas o políticas. Sí. Bueno, a nivel político ya sabéis que las cosas suelen ir bastante lento, pero pero lo que sí sé es que el estudio ha tenido bastante cobertura mediática por redes sociales, pero también diversos medios de comunicación, tanto bueno en Estados Unidos como en Europa, en Latinoamérica, ahora vosotros lo estáis cubriendo también. Entonces esto ha creado una opinión bastante fuerte en la gente y en la sociedad, que al final es lo que interesa, que incluso si no hay cambios políticos, que por lo menos haya gente que sea consciente de este tipo de cosas y que cuando vaya a realizar alguna actividad en la naturaleza que sea consciente de
que puede tener ciertas consecuencias. Por otro lado, yo sí sé que en España, no por este estudio, pero en general, yo sí sé que hay ciertas actividades, como por ejemplo la escalada deportiva, que a veces entran en conflicto con la cría de algunas aves rapaces. Y sé que en algunas zonas están restringiendo este tipo de actividades para poder dejar que las especies de aves rapaces críen de manera normal. Y esto, bueno, se realiza también en otros países. Yo hablo de España porque, bueno, es el caso que más conozco. Ana, para ir cerrando, una profesional como vos, que investiga, que tiene un caudal de información prominente sobre el vínculo entre especies en este planeta, ¿se preguntó alguna vez qué puede detener a la topadora humana? A la topadora, perdón. Si nos pensamos como una topadora sería una máquina que arrasa con todo lo que tiene enfrente. Entendiendo que vivimos en un modelo de destrucción masiva, ¿no? Sí, perdón, ha sido ahí. ¿Te preguntaste alguna vez qué puede detenernos? Uy, madre mía, vaya pregunta más complicada. Yo creo que es bastante complicado. O sea, a ver, yo creo que es bastante complicado y creo que las predicciones dicen que la población humana en algún momento llegará a una asíntota y dejará de crecer. Pero el cambio tiene que venir de nosotros, yo pienso. Ya estoy hablando otra vez desde mi opinión personal con mi investigación. El cambio tiene que venir de nosotros y se trata, o sea, lo que yo intento de mi investigación es crear, poner una evidencia científica sobre cómo ciertas actividades humanas pueden tener un impacto sobre la naturaleza, sobre la distribución de especies, sobre su abundancia, y intentar crear una opinión pública y el poder. Lo ideal sería, lo que comentábamos antes, que esto llegara a algún cambio en las políticas de los países, etcétera. Pero no sé realmente, no podría contestarte a qué podemos hacer para todo esto. No, has dicho mucho, Ana. De crear mayor conciencia. Has dicho mucho. Querida Ana, muchas gracias. Que tengas una buena tarde ahí en los Países Bajos donde estás, ¿eh? Muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de este tema y nada, que tengáis muy buen día por allí, por Buenos Aires. Un abrazo de todos. Ana Benítez López es licenciada en Ciencias Ambientales en la maestría en Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Bueno, sobre los leones, los tigres y los osos que ya no duermen porque la presencia de lo humano ha subvertido sus costumbres. Sí, y tomo lo que dijo Ana, esto cuando le preguntaste lo de los zoológicos, como tenemos también al cine ambiental para conocer en realidad a los animales, y justamente que venimos adelantando las películas que van a estar en la edición de este año del Greenfield Fest, el Festival Internacional de Cine Ambiental, acá en Buenos Aires, va a haber 2 películas vinculadas con justo esos animales, claro. Una que Felinos de África, obviamente donde íbamos a poder ver leones, y otra Osos, ambas producidas por Disney, y es muy interesante en este tipo de documentales que hacen desde Disney, que es, con un gran trabajo de colocar cámaras en hábitat natural para que la gente en realidad conozca, en este caso a osos o a los leones, cómo viven realmente, o sea, cómo incluso luchan por la supervivencia en sus espacios naturales y no quizás en los contextos que acá en la ciudad estamos más acostumbrados a verlos. Así que son 2 documentales interesantes que van acompañados de una narrativa, pero donde en realidad los actores reales son los propios animales. Y lo que dice Ana, nuestra entrevistada de recién, es que el mejor modo de acercarnos a ellos, a la naturaleza en general, es justamente a través de los documentales, el cine, lo que podamos investigar en redes también.